7:05. 5 muertos en Venezuela. 5 muertos en Venezuela. Ayer, la muerte de una joven de apenas 22 años de edad. La señorita Génesis Carmona, de apenas 22 años de edad, fue la última víctima mortal de las protestas que se llevan a cabo en Venezuela. La muerta número 5 en un conflicto que no conduce a ninguna parte, absolutamente a ninguna parte. Después de las elecciones en Venezuela, hubo protestas promovidas por la oposición y esas protestas tenían un objetivo. Era el de que se revisaran los resultados de las elecciones. Y se presionaba de ese modo para que se produjera esa revisión. Es decir, ahí había un objetivo concreto. ¿Qué ocurrió? Que bueno, pasó el tiempo, la revisión que se hizo no satisfizo a la oposición, o lo que fuere, pero declarado ganador el chavismo, Nicolás Maduro, la oposición mantuvo sus reclamos, pero todas las cosas tienen etapas de desarrollo, tienen etapa de evolución. Y ya después que se ha proclamado un gobierno que ha empezado, que por otra parte hay otras tareas, lo más natural es que la oposición busque formas de expresarse que no conlleven este grado de irresponsabilidad. Señores, esto es una soberana irresponsabilidad. Estimular a la gente a salir a la calle para no buscar ni lograr absolutamente nada. No hay elecciones en Venezuela hasta dentro de 5 años y no hay condiciones en el mundo de hoy, no hay condiciones para un cambio violento de gobierno en Venezuela. Y un cambio violento de gobierno en Venezuela, en caso de que hubiese esa posibilidad, implicaría desestabilizar más la situación en Venezuela. Y eso afecta a todo el mundo, incluyendo al primero que no va a promover eso, que es Estados Unidos, porque eso le afecta. Y nos afecta a nosotros, afecta a todo el mundo eso. Entonces nadie va a apoyar un cambio violento de gobierno en Venezuela. Nadie va a apoyar un golpe de Estado en Venezuela, por más que le disguste Maduro o por más antimadurista que sea. No hay condiciones para eso. Entonces, ¿para qué estar sacando a la gente a morir innecesariamente a las calles? A Juan Bosch se le criticó muchísimo y se le acusó de traidor y de irresponsable cuando lo que ejerció fue un acto de responsabilidad política. Juan Bosch sabía que Francisco Alberto Camaño Deñó estaba en las montañas de San José de Ocoa. Ahora, si una figura que hasta ahora ha sido la principal, porque aquí se hablan muchas cosas, la principal figura de la izquierda dominicana, el líder de mayor arraigo en la izquierda política dominicana, ha sido Juan Bosch. Y Juan Bosch entendía que confirmar esa noticia por su credibilidad, el solo hecho de él dar unas declaraciones y decir que Camaño estaba en las lomas, eso iba a enviar a la muerte a cientos de jóvenes, por no decir a miles de jóvenes dominicanos, que iban a morir innecesariamente. Entonces, un líder tiene que saber en cada etapa cuál es su responsabilidad. Por buscar liderazgo, usted no se lo puede llevar a todo por delante. El liderazgo es racional y las cosas se terminan definiendo de manera racional. El hecho de que Chávez,
tuviera éxito promoviendo protesta, promoviendo una conspiración y luego yendo a la cárcel, no quiere decir que ese sea el modelo del que se va a beneficiar todo el mundo. De hecho, si las protestas generaran liderazgo, los líderes en la República Dominicana fueran otros, los que siempre han estado protagonizando protestas, y cuando los que organizan la protesta y las movilizaciones y están buscando liderazgo en estas protestas y en estas movilizaciones, se presentan en una boleta electoral, la gente no los vota ni como regidores. Entonces, señores, la verdad es que esto llora ante la presencia de Dios. Es decir, que se promueva a la gente a movilizarse a cambio de nada, solo para buscar muertos. Y cuando digo a cambio de nada, porque me escribía alguien en Twitter y me decía, pero que es muy fácil desde la comodidad estar dando consejo. Y la pobre gente en Venezuela desesperada, que no tiene ni papel higiénico y que está viviendo muchísimas escaseces. Bueno, las escaseces no se van a resolver con este conflicto. Y lo que hay es que ver qué es lo que marca la etapa. Y esta etapa, ¿qué es lo que marca? Esta etapa lo que marca es una consolidación de la oposición. Para ganar unas elecciones, la oposición tiene que tener estructura. Entonces, cuando usted no está en campaña, usted se dedica a construir esa estructura. Usted se dedica a construir las bases para ganar unas elecciones. ¿O por qué usted cree que estos partidos políticos tradicionales de la República Dominicana son los que pueden ganar elecciones? Estos partidos son los que pueden ganar elecciones porque son estructuras construidas desde hace muchísimos años, que lo que han hecho en los últimos años es transformarse, modificarse, como lo ha hecho el Partido de Liberación Dominicana. Pero ¿cuántos años tiene el Partido de Liberación Dominicana, que es una estructura con presencia en todo el territorio nacional y que es un nombre conocido por todos los electores de la República Dominicana y que es un nombre posicionado entre todos los electores de la República Dominicana? Entonces, hay etapas distintas. La verdad es que esto no puede seguir. Y qué lástima, señores, que no hay quien tenga la capacidad ni siquiera de mediar para buscar una salida y llevar a los venezolanos a un diálogo, a un proceso de entendimiento. A las 7:12 minutos, saludo a todo el equipo del Sol de la Mañana y pasamos a otros temas. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Ayer participé en un almuerzo que convocó la ADI, que es la Asociación Dominicana de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Y en este almuerzo, pues la industria eléctrica, o de manera más, como son más conocidos los generadores, pues expresaron su visión sobre el sector y las iniciativas que se están adoptando en estos momentos. Entonces, hay una serie de informaciones que a mí me gustaría compartirla con nuestros oyentes. Ustedes saben que el licenciado Danilo Medina, presidente de la República, prometió pues hacer varios pactos, discutir varios pactos, y uno de esos pactos que ha sido producto de que es un compromiso de campaña, es el pacto eléctrico. Por la propia situación del sector, el gobierno ha tenido que tratar de avanzar en algunas iniciativas sin que todavía se haya podido discutir en el Consejo Económico y Social el pacto eléctrico. Y yo creo que debe llegar el momento de esta discusión, porque hay cosas distintas que tienen que ser tomadas en cuenta. Yo apoyo, y ustedes saben que estoy plenamente identificado
con la iniciativa que ha tomado el gobierno del presidente Danilo Medina de ampliar el parque de generación eléctrica, sobre todo dirigida a crear generación eléctrica más económica. ¿Por qué? Porque el presidente Danilo Medina siempre creyó que si el gobierno dispone de una reserva fría de generación energética, eso le va a permitir discutir mejores condiciones con todos los actores del sector privado. Y en ese sentido, una economía como la nuestra, que sigue evolucionando, pues tiene que tomar las iniciativas concretas. Y yo entiendo que el gobierno tiene que seguir adelante con la construcción de estas 2 plantas a carbón y que tiene que seguir adelante con otros planes que tiene. Sin embargo, entiendo también que el gobierno, paralelamente con esas iniciativas, tiene que ir mirando hacia problemas estructurales de la industria que no lo va a solucionar solamente la construcción de nuevas plantas, porque la industria tiene problemas estructurales. Y de esas cosas se hablaba bastante en el almuerzo de ayer, y hay una serie de datos que son datos incontrovertibles, es decir, datos que lo comparten todos los actores del sector. No son datos que provienen solo de los industriales, de los generadores, sino que son datos que están ahí y que deben estar y que deben golpear la conciencia de cada dominicano, la conciencia de la gente que queremos un país desarrollado y un país organizado. Señores, entre esas informaciones, hay una que cada vez que usted la ve y la reflexiona, le tiene que llamar la atención. Ustedes saben que el déficit del sector eléctrico en la República Dominicana, año por año, es de unos 1.200 millones de dólares. Entonces, cuando estamos hablando de 1.200 millones de dólares, que yo no sé cuánto es eso, ni me he atrevido a calcularlo, lo voy a dejar en 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares, cuando digo que no sé cuánto eso es en peso, es el 2% del Producto Interno Bruto. Es decir, que la República Dominicana, el 2% de su Producto Interno Bruto lo pierde en el déficit del sector eléctrico. El 2% de todo lo que genera la economía dominicana en bienes y servicios se pierde en el sector eléctrico. Es decir, que no se aprovecha para construir obras, no se aprovecha para crear mejores condiciones de vida para la gente, sino que el 2% del Producto Interno Bruto se pierde en el déficit de la industria eléctrica. Entonces, esa industria eléctrica tiene un 38% de pérdidas de distribución. La recuperación de efectivo es de apenas un 60% de lo que distribuye. Un 60% de lo que distribuye es su recuperación de efectivo. Y hay una serie de cuestiones porque el problema de la tarifa es un asunto político, porque hay una realidad terrible, una realidad social que usted no la puede ignorar, no la puede ver solo como un economista, tiene que verla como un político. La industria eléctrica produce un artículo, produce un producto, un servicio que quienes reciben ese servicio, la mayoría no tienen los ingresos suficientes para pagar el costo de ese servicio. Por eso, incluso los que pagan el servicio tienen que pagarlo con subsidio, porque un dominicano ganando pues un salario mínimo, aunque trabaje en él y la esposa, no está en capacidad de pagar el servicio eléctrico si el servicio eléctrico costara lo que debe costar.
aquí se está hablando de un desfase tarifario de un 30%, es decir que la tarifa en la República Dominicana es un 30% por debajo de lo que debería costar por una serie de factores. Entonces ahí interviene lo del subsidio, lo del auxilio, porque si no lo puede pagar la clase obrera, la clase media tampoco, porque es mucho más costoso el servicio, y en todos los segmentos tiene que intervenir el asunto del subsidio. Nosotros somos, en una comparación con los países con los que nos relacionamos, incluso con los que tenemos acuerdos comerciales, nosotros estamos integrados en un acuerdo con Centroamérica. Bueno, República Dominicana es el país que tiene el mayor nivel de pérdida. Si lo comparamos, por ejemplo, con otros países. Nosotros tenemos las pérdidas en la República Dominicana buscan un 35% en sentido global comparado con otros países. Sin embargo, quien está en segundo lugar es Honduras. Honduras andaría por un 26%. Está seguido de Nicaragua. Nicaragua andaría por un 24%. Jamaica anda por, un 22%. Guatemala anda por un 18%. Puerto Rico por un 14%. Panamá debe tener como un 13%. El Salvador un 10% y otros un 5%. Nosotros tenemos en ese cuadro un 35%. ¿Qué quiere decir esto? Que estas cosas, las pérdidas que tiene el sistema, no la va a resolver solamente el hecho de que tengamos una generación más económica. Entonces, paralelamente a la búsqueda de esa generación más económica, la industria debería estar trabajando en las reducciones de esas pérdidas. Hasta ahora, ¿qué ha pasado? Que las sedes han tenido mejor desempeño en mejorar las cobranzas a quienes se les factura. Eso ha mejorado. Las cobranzas a la persona que se le factura ha mejorado. Pero resulta que hay una parte de la gente a la que no se le factura y hay mucho robo y hay una serie de cuestiones. Los valores en pérdidas en distribución para el 2012, por ejemplo, los valores en pérdida de distribución pues equivalen del sistema, si ya estamos hablando de que apenas estamos cobrando el 60% de la energía distribuida, apenas el 60%, entonces estamos perdiendo el 40%. Señores, ¿ustedes saben cuánto les representan esas pérdidas a la República Dominicana mes tras mes? ¿Cuánto perdemos nosotros por en energía que no se cobra? 79 millones de dólares al mes. Todos los meses se pierden 79 millones de dólares en energía que se sirve y no se cobra. Y apenas las cobranzas andan por unos 118 millones de dólares al mes. De esas pérdidas, el 24% de las pérdidas es por robo de energía eléctrica, por fraude, y las llamadas pérdidas técnicas rondan el 16%. Entonces, el robo de energía eléctrica le representa a la República Dominicana 53 millones de dólares todos los meses. 53 millones de dólares todos los meses. Mientras que las pérdidas técnicas le representan al país 16 millones de dólares, 26 millones de dólares todos los meses. Hay otras informaciones que las voy a compartir después porque
tengo otro tema que tratar y creo que estos datos que he ofrecido del resultado de esta conversación de ayer, de una exposición, de un documento que se entregó en esa actividad, son lo suficientemente contundentes como para decirnos que necesitamos más generación, pero necesitamos hacer otras cosas para buscar la eficiencia del sector en sentido general. Así es que gracias a la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, a las 7:25 minutos. Hay un conflicto al que no me referí en el día de ayer, porque es un asunto que no puede tratarse como a la ligera, ¿no? No es un asunto que la gente lo debe escuchar y verlo como una chercha. Esto tiene otras implicaciones. Y ojalá que este tema pueda tratarse con seriedad y ver todas las aristas que tiene. Miren, ustedes saben que para el 22 de enero, el cuerpo diplomático de la República Dominicana, tenía una actividad para el presidente de la República, con el presidente de la República. Y esa actividad no pudo llevarse a cabo. Era un cóctel en honor al presidente Danilo Medina. Esa actividad no pudo llevarse a cabo, este cóctel en honor al presidente Danilo Medina, por el conflicto que creó la exclusión del esposo del señor embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana. El señor embajador, que es James Wiley Brewster, él y su esposo es Bo Satawake. ¿Qué ocurre? Que el nuncio de su santidad es el decano del cuerpo diplomático en la República Dominicana. Eso no ocurre solamente en la República Dominicana. El nuncio de su santidad o el nuncio apostólico es el decano del cuerpo diplomático en varios países que tienen relación con el Vaticano, que tienen acuerdos, que tienen concordatos con el Vaticano. Entonces el nuncio de su santidad es el decano. El decanato del cuerpo diplomático debe establecerse en función de la precedencia protocolaria. Sin embargo, lo del nuncio, muchos países lo decidieron porque le resolvía un conflicto importante. Eso evitaba que el decano pudiera ser el representante diplomático de un país con el que el país sede tuviera conflicto. Imagínense si en la República Dominicana el decano del cuerpo diplomático no fuera el nuncio de su santidad, pudiera darse que por antigüedad en el país eso llegara a competirle en algún momento al embajador de Haití en la República Dominicana. Y resulta que Haití y la República Dominicana tienen conflictos por varios temas. Y entonces es muy difícil que el jefe del cuerpo diplomático sea el representante de un país con el que usted tiene que discutir algunos conflictos. Entonces, por eso se ha preferido que un hombre neutral, un diplomático neutral, sea el decano permanente del cuerpo diplomático. Entonces, eso ha ocurrido en la República Dominicana y en muchos países del mundo, porque le evita a cualquier país la posibilidad de que un país con el que tiene conflicto tenga el decano del cuerpo diplomático. Entonces, ¿qué ocurre? Que el nuncio de su santidad, que es el decano del cuerpo diplomático, Just Tadeus Okolo, no invitó al esposo del embajador de Estados Unidos en la República Dominicana. Otros embajadores se dieron cuenta de esa exclusión, se negaron a participar y el acto se suspendió. Y después, entonces, el nuncio de su santidad,
emitió un documento en el que da algunas explicaciones por todo lo que esto armó. Este documento fue publicado por Acento, el digital Acento, y vamos a ver lo que dice el núcleo de su santidad en este documento. El documento dice lo siguiente. Número 1. Las razones por las cuales la pareja del embajador de los Estados Unidos de América no fuera invitado al cóctel organizado por el cuerpo diplomático en honor del presidente de la República Dominicana. La pareja del embajador de los Estados Unidos de América no está acreditada, señores. El que está hablando en esta carta, en este documento, es el nuncio de su santidad en una carta que él le dirigió a los embajadores en la República Dominicana, dándole una explicación. Entonces, la primera explicación, él dice, la pareja del embajador de los Estados Unidos de América no está acreditada en la República Dominicana como una esposa, sino como dependiente de la embajada. En la Constitución de la República Dominicana, los matrimonios del mismo sexo no están reconocidos. Así, las autoridades dominicanas no pueden oficialmente reconocerle como una esposa. Segundo, esto explica por qué él no fue invitado a acompañar al embajador. Sería incorrecto y de cierto modo ofensivo, dice el nuncio de su santidad, sería incorrecto y de cierto modo ofensivo para todo el cuerpo diplomático ir en contra de la Constitución y, peor aún, justo enfrente del presidente de la República y con la participación de todos los representantes de las misiones diplomáticas acreditadas ante la República Dominicana. El decano del cuerpo diplomático ha hablado con el embajador de los Estados Unidos sobre ese impasse y ha apelado por su comprensión sobre esta cuestión, sobre lo delicado de la situación bien conocida por él. Es decir, el nuncio de su santidad dice que como decano del cuerpo diplomático, él ha conversado con el señor embajador de los Estados Unidos sobre esta temática. Repito, cuarto, el decano del cuerpo diplomático ha hablado con el embajador de los Estados Unidos sobre este impasse y ha apelado a su comprensión sobre esta cuestión, sobre lo delicado de la situación bien conocida por él. Se espera que el embajador lo va a tomar con calma y con la debida consideración. El uso de la prudencia asegura el correcto manejo en esta materia. Quinto, esto no implica ningún prejuicio en relación al entendimiento, respeto y tolerancia de los colegas del cuerpo diplomático hacia el embajador de los Estados Unidos, señor James Wiley Brewster. Sexto, una autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores llamó el sábado 18 para comunicar que el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene objeción concerniente a la asistencia a la pareja del embajador de Estados Unidos. Naturalmente, la responsabilidad será del cuerpo diplomático, le dijo la Cancillería. Nosotros no tenemos inconveniente, ahora la responsabilidad es de ustedes. Séptimo, más tarde, hablando con una autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue reconocido que aún permanecía el más grande obstáculo, el cual es la cuestión fundamental, la Constitución. El decano afirmó a él que sería totalmente incorrecto para los jefes de misiones ir contra la Constitución en frente del presidente. La autoridad del ministerio reconoció inmediatamente la gravedad del asunto y que la prensa local tomaría ventaja de ellos. Santo Domingo, 20 de enero del 2014, Just Tadeo Jocolo, arzobispo decano del cuerpo diplomático. Señores, este es un tema sobre el que hay que reflexionar y escuchar opiniones especializadas. Hay que escuchar opiniones especializadas con relación a este tema, que es un tema serio. 7:34 minutos, cambio y fuera.